Buenas. Buenas, Ahí está, ahora sí. buenas tardes. ¿Qué Buenas haces, amigo? ¿Cómo tardes. va? Muy bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Che. Bueno, nada. En esta ocasión, porque la vez anterior te debo la presentación, arrancamos de una, ya veníamos conversando. Veníamos conversando. Para nosotros es Y, como una y, mateada más de y- domingo. y le pegué de una y salió el video. Así que, bueno, nada, para los que no conocen, Maxi Ribeiro, psicólogo, licenciado en psicología, investigador también, profe Ujú, en la ujú. Maimonides, en Guay. ¿Y qué más? ¿Algo más me olvido de presentación? O No, ya sea, es un montón. con eso, y Ya está. aparte, súper profesional. Y hoy lo bueno es que esto que vamos a conversar, que tiene que ver con el tema de la investigación, me viene bárbaro Ujú. porque, nada, al igual que yo, debe haber otros tantos que están con esto de que se viene encima el tema de la tesis bueno, y pensar, hacer una tesis, pensar qué tema abordar, cómo llevarla a cabo. Hay veces que cuesta mucho, al menos a mí me costó, pensar porque uno quizás tiene una idea, ¿no? De decir, me gustaría investigar tal o cual cosa. Y el hecho es cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Porque a veces a Ujú. uno les interesa un tema y vos decís, bueno, pero ¿cómo lo abordo desde la psicología? Eso es lo Claro. complejo, o al menos me resultó complejo a mí. Entonces, a mí, primero que nada, como para entrar en tema, me gustaría que pudiéramos hablar de vos. Yo sé que a vos te apasiona y te gusta mucho la Ujú. investigación, pero ¿cómo es esto que vos llegaste a la investigación y sobre todo en psicología? Bueno, en realidad fue de casualidad, totalmente de casualidad. Son segundo año de la carrera, cursando una materia, semiología justamente. La docente titular de esa materia, cuando se presenta como doctoranda. En ese momento estaba todavía realizando su doctorado, ya se doctoró de hecho. Eh, Ella particularmente, bueno, doctoranda de CONICET, con una beca de investigación. En ese momento era la primera instancia de beca, después hizo una renovación de esa beca en lo que es el proceso. Eh, entonces, es un tipo de investigadora, en este caso institucionalizada, particularmente dentro del ámbito de CONICET, y ella investigaba comunicación y lenguaje en primeras infancias. A lo largo o sea, en el transcurso de la cursada, una cursada, la verdad que muy, muy linda, ocurrieron dos cosas. La primera es que al final de la cursada, ella me invita o me pregunta, mejor dicho, si a mí me interesaba la investigación porque me había visto un buen perfil en esa materia, teníamos que preparar un trabajo práctico, yo había mostrado mucho interés justamente en el proceso de la metodología, no era todavía en esa instancia de la carrera nada, no habíamos visto nada respecto de investigación, mucho menos se pensaba en la tesis de materia de primer año, o sea, nada que ver. Pero bueno, me pregunta eso si me interesaba y yo también le pregunté qué posibilidades había de al año siguiente estar en su materia eh, eh, como ayudante en semiología porque la materia también me había gustado. Entonces, esa materia fue como el puntapié inicial para meterme en las dos áreas. Entonces, mi formación, yo siempre lo digo, fue muy atípica porque desde segundo año de la carrera yo me metí en un equipito de investigación donde se juntaban varios investigadores de CONICET con vínculos con la UBA y con la UAI, con la Universidad Abierta Interamericana, eh, eh, y todos dentro de comunicación y lenguaje o algo relacionado con no sé, interacciones o parentalidad, regulación emocional, etcétera, pero todos en primeras infancias, eso era el destino. O una cuestión ahí era como compartir material y demás, y había distintas propuestas tanto dentro de los propios ámbitos de investigación, como también de los auxiliares que empezaban a aparecer de alguna manera, que ni por asomo somos becarios, ni fuimos, mejor dicho, becarios, ni nada por el estilo, sino como una especie de abrir las puertas de qué es investigar en psicología en ese equipito. La verdad que fue un lindo proyecto, estamos hablando 2021, o sea, todavía estábamos medio encerrados en esa etapa, así que fue una linda aproximación a lo que es investigar.
con los lineamientos. Básicamente lo que hacíamos en ese entonces era buscar material, leer artículos, resumirlos, preparar una exposición, presentar algo, participar de actividades con los doctorandos, etcétera. Y la verdad que fue algo que me reinteresó. Después de ahí fui haciendo camino por mi cuenta, eh, hasta ahora, que sí, después que retomo un poco de qué es lo que estoy haciendo en investigación particularmente, pero bueno, dentro de lo que fue mi formación, ocurrió eso, las dos cosas, la docencia y la investigación de la mano, y de la mano, además, ¿no? Claro. De esta docente. Así que esa fue mi, mi primera, mi primera Aproximación, digamos. mirada, Claro. aproximación al tema, sobre todo. Y encima con una temática muy particular, que es esto de trabajar con primeras infancias, ¿no? Em, pero bueno, no sé si respondí bien tu, Sí, tu sí, sí, pero pregunta, pero no, no, ujú, perfecto, pues yo quería saber cómo es que vos te acercaste a investigar y todo, y cómo es, porque en definitiva, yo desde que te conozco, que he hecho, no lo dije en la presentación, porque te dije que eras profesor, investigador, trabajabas acá, trabajabas allá, licenciado en psicología, y no dije que eras mi amigo. Así que es lo más importante de todo. Lo di por sentado. Pero bueno, pero con respecto a eso, es que de hecho, desde que yo te conocí, yo siempre te escucho hablar de la investigación y esto. Y la verdad que a mí me asombra por eso, porque conozco bueno, a unos cuantos psicólogos, digamos, y no a todos les gusta la investigación, no a muchos les gusta más la clínica, qué sé yo. Pero en tu caso era como que te atrapa. De hecho, a mí, tengo que ser franco, aún hoy por hoy no me atrapa porque estoy en esa. Por eso está bueno lo del video este, porque seguro que en la misma posición que en la cual estoy yo debe haber muchos tantos ujú, que dice, che, pero esto de investigar, qué difícil, qué complejo. Y por eso yo te preguntaba, porque me pasa eso, que digo, bueno, surge una idea, ok, ¿cómo es transformarla a una investigación real? claro, sí. Es que en realidad de por sí es todo un desafío. Nosotros, para poder investigar, en realidad, empezamos por una cuestión muy básica. Investigar es una manera de aproximarse al mundo. Todos lo hacemos. De hecho, si observamos a cualquier niño, digo, es fácil observarlo en los niños porque tienen esta cuestión del aproximarse a las cosas como si fuese lo real. El mundo es nuevo para ellos. Esa es la mentalidad del investigador. Debería ser, pero hacemos un como sí. A mí me gusta siempre pensar en cómo un niño se aproxima al mundo para poder pensarlo, cómo los investigadores deberían aproximarse a su objeto de estudio, que en este caso es un fragmento del mundo. Hay otras direcciones, por supuesto, pero esto no, digo, no es una novedad, no es algo que acabo de inventar yo, ni es una metáfora poética maravillosa de aproximarse a las ciencias como un niño. Esto es lo que hizo Piaget. Piaget, pensando en la epistemología, que es la forma de conocer científicamente, lo hace investigando a sus propios hijos, ¿no? Entonces, me río porque hay chistes que se dan con esto de investigar con tus propios hijos como conejillo de Indias. Yo tengo un hijo también de 4 años, entonces, eh, para mí, una de las cosas que me maravilla, esto es una anécdota que la comparto siempre que puedo, es cuando Estanislao estaba dando sus primeras gateadas y se acercó a un rayo de sol que se filtraba por la ventana y estaban las volutas de polvo y él con su manito tratando de agarrarla. O sea, esas cosas, como psicólogo, que ya no es una mirada inocente del mundo, o sea, hay toda una cuestión ahí como de la formación, que de alguna manera uno tiene que observar determinadas cosas. Yo intenté abstraerme totalmente de la experiencia como investigador, como padre, como psicólogo, o sea, y quedarme con esa conducta, ¿no? De estirar la mano para tratar de Claro. agarrar, no sé si eran las volutas o si era poder ver el rayo de sol, que quizás lo veía como algo material. Em, y es una imagen que yo la comparto siempre cuando hablo con los alumnos y las alumnas en la universidad respecto de qué es investigar. Lo uso como un ejemplo porque debería ser el mismo intento que uno debería poder hacer cuando esté intentando pasar de esto que vos acabas de decir, de tengo ganas de investigar tal cosa o me interesa tal tema, que podríamos llamarlo, según los manuales de metodología, la primera fase, que es la idea de investigación, estoy buscando la idea,
a transformarla a un objeto pasible de ser investigado, cuya incumbencia dependa, en este caso, de un psicólogo y no de otro dentro de las ramas humanísticas y sociales, como podría ser un antropólogo o un sociólogo, un politólogo, no sé, quien fuera, ¿no? En este sentido, hay un proceso que se da, ¿no? Hay otra anécdota que yo recupero de otro gran investigador y epistemólogo, en este caso argentino, que es Juan Zamaja, que él dice que para investigar, la manera de aprender a investigar es investigando. De hecho, yo tengo todo un bloque de libros de metodología, por ahí atrás están todos apilados, ya no hay lugar. Esta Zamaja por ahí es un libro de metodología que es espectacular, tiene sus complejidades, pero la verdad que está buenísimo. Entonces, en este sentido, uno puede aproximarse también, independientemente de la teoría, con cuál es el ejercicio de la investigación. Es una práctica que la hacemos todos desde los inicios. Todos, todo el tiempo estamos investigando cuando nos queremos acercar a un tema que nos interesa. El tema, que es lo que compete en este caso a la psicología y sobre todo a la psicología basada en evidencia o a cualquier, digo, proceso de investigación que tenga que ver con evidencia científica, si queremos ponernos dentro de ese encuadre, es que hay que seguir una metodología y como tal va a exigir cierta rigurosidad, cierta criticidad, cierta presunción de objetividad. Acá no es menor, digo, la presunción Mm. de objetividad, porque por lo menos ya me dirás vos qué te pasa con eso, digo, pero para mí uno no puede ser totalmente objetivo porque nuestro sujeto y objeto están mutuamente involucrados. O sea, el psicólogo necesita comprender ciertas cosas dentro de lo humano, cómo nos despegamos de lo humano. Una cosa es observar, no sé, el crecimiento de las plantas, si fuera un botánico, una investigación en botánica, y quiero investigar sobre una determinada, no sé, X planta, no me sobreinvolucro como sujeto de investigación en la planta, ¿no? Entonces ahí es más fácil poder pensar en cierta presunción, cierta objetividad respecto de mi objeto de estudio, que en este caso sería la planta y todo el ecosistema o el contexto donde se desarrolla. Pero ¿y en el ser humano qué pasa? ¿Cómo hacemos? Es un Claro, dilema maravilloso. O sea, cuando uno lee en un manual de metodología que hay ciertas metodologías que son objetivas y hay que tomarlo con pinza, hay que ver ahí a qué se refiere con esa objetividad que uno lograría con su objeto de estudio. claro, sí, 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 sí. No, yo supongo que siempre en algún punto tenemos ciertos sesgos cuando investigamos algo. De hecho, bueno, yo recién ahora estoy, como te decía, arrancando o tratando de arrancar con esto y me pasa que yo veo y hay ciertos autores los cuales yo tengo más simpatía o me llevo mejor Ujú. y lo tomo con mayor peso la palabra de tal que la de otro, ¿viste? Capaz que están hablando del mismo tema pero de diferentes perspectivas. Pero bueno, Claro. Bueno, pero eso está re bueno que suceda porque hay algo de la intuición. Eso Samaha es clarísimo ahí. La primera manera en la que nos aproximamos a las cosas en cuanto a investigaciones es mediante uno de los métodos, que es el método intuitivo. Hay algo que parece que el cuerpo se nos lleva ahí, el pedacito del alma, el corazoncito, no sé, por ejemplo, en mi caso, yo como psicólogo y dentro de la formación crítica, si querés, de la ciencia, siempre digo lo mismo. Un pedacito de mi corazón está con el psicoanálisis, pero lo pongo en suspenso cuando tengo que intervenir en la práctica clínica o cuando doy clases al respecto de, por ejemplo, una de las universidades donde doy clases, que es una materia práctica, y hablamos de las intervenciones y justamente trabajamos en esto de poder tomar decisiones con información. Tenemos que definir muy bien desde qué modelo psicológico estamos interviniendo. Y en realidad el psicoanálisis tiene sus propios métodos que no son los métodos de la rigurosidad que seguiría, entre comillas, el método científico. Eh, y en este sentido no significa que el psicoanálisis sea de menor calidad o malo, sino simplemente que no tenemos la evidencia de que eso que afirman los psicoanalistas sea realmente lo que funciona. Después hay otras cosas que también ocurren en el campo de las evidencias, porque agarramos, te diría, casi al azar cualquier artículo y lo leemos con cierta minuciosidad
y seguramente los investigadores en un paper publicado en una revista de alto impacto que siguieron todos los modelos cuasi experimentales van a hacer afirmaciones que uno de afuera debería tener siempre el criterio lógico sobre todo de pensamiento crítico de decir, ¿en qué contexto investigaron ahí? Porque si el contexto es en condiciones de laboratorio, no son las mismas condiciones que yo voy a tener en mi consultorio. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿de dónde son? Son de, no sé, Estados Unidos, de Europa, donde fuera, ¿no? Que son generalmente los grandes laboratorios de psicología. No es el mismo contexto latinoamericano. O sea, ya tenemos otro problema. Uno sería en la relación que se da en este puente, si querés, o mejor dicho, esta brecha. Ahí está. La brecha que sean las condiciones de laboratorio versus las condiciones que vos y yo podríamos llegar, vos pasado en un tiempo, ¿no? Pero digo que Sí, sí, sí. cualquiera recibido en la clínica podría tener en su propio consultorio, eh, en esa primera cuestión, y después hay una cuestión de la traducción de la idiosincrasia de cada país, de cuestiones culturales, de diferencias en términos sociopolíticos, etcétera. Entonces, ahí hay algo también que uno debería poder observar y decir, bueno, quizás acá el nivel de impacto de estas intervenciones dependen justamente de otras variables, de otros asuntos, que yo sí, por más de que quiera replicar exactamente el mismo procedimiento en mis propias condiciones, no voy a recibir el mismo nivel de impacto sobre las intervenciones. Mucho menos si trato, uno, a las personas como estos objetos de estudio, que son estas poblaciones en términos de manualización que se hacen en los procedimientos, o dos, respecto de no tener en cuenta las adaptaciones interculturales que se dan entre las diferencias entre la cultura norteamericana, que tienden a ser mucho más metódicas, organizadas, hay instituciones que están pensadas justamente para llevar adelante un determinado servicio con las condiciones que nosotros podemos llegar a tener acá, con el terrible desastre que se ha hecho, no solamente en términos de los procesos de la ciencia o de los progresos de la ciencia, sino también en términos de salud mental. Entonces, digo, podemos tratar de extrapolar algunas cosas, pero ya sea que yo no sea investigador y quiero llevar esto que leo en un paper a trabajarlo con mis propios pacientes, debería tener en cuenta algunas cosas. Y para eso sirve el método de la ciencia, entender cómo es que se hicieron determinadas cosas en ese artículo que yo veo publicado, por ejemplo. Por eso digo que yo cuando planteo estas cuestiones de pensar la rigurosidad o la metodología y demás, siempre digo, hay que situarse. Esto es una lectura bien dusseliana, ¿no? Respecto de Ah, el locus, el lugar desde el cual yo estoy hablando, no deja de ser argentino, latinoamericano, 2026. Tengo que saber dónde estoy parado para saber desde qué lugar estoy construyendo mi objeto de investigación. Después hay un montón de cosas que eso van a quedar por fuera. En tu caso, eh, cuya finalidad va a ser un trabajo de integración final o una tesis de grado, o sea, querer publicar un determinado artículo para una revista porque me interesa la investigación o porque es un tema que me interesa y yo quiero seguir por ahí. claro. Sí, yo justo, viste, para comenzar, digamos, te preguntaba esto, como cuando Ujú, surge una idea, cómo se transforma esta idea en una investigación. Pero, ujú, a su vez, también es esto de que uno va pasando por varias ideas. O sea, no es que uno se casa con esa idea y la lleva a la práctica. Porque a veces, ¿qué pasa? Uno puede llegar a tener una idea, le puede parecer muy buena, claro. pero a medida que va pasando el tiempo, dice, che, pero pará, ¿esto realmente vale la pena hacer una investigación de esto? Entonces, eso sería la otra pregunta, como diciendo, ¿qué problemas psicológicos vale la pena estudiar? Ah, ok. Bueno, acá yo creo que siguiendo lo que acabo de decir, ¿no? Situémonos en el lugar que ocupamos y cuál es la finalidad. La primera recomendación sería que sigas esto, como esta cuestión medio intuitiva que diría Juan Samaja, ¿no? Sigas las intuiciones de aquello que te interesa, en principio. Tiene que ser un tema o una idea de investigación dentro de un determinado tema y demás, de algo que te guste, que te apasione. O sea, fíjate que estamos yendo totalmente en contra de esa presunción de objetividad que se supone, que uno supone por los manuales de metodología. ¿Por qué yo lo pienso de esa manera? Justamente porque es algo que nos va a llevar, en tu caso, si no recuerdo mal, vos
tenés 2 años para preparar tu tesis. O sea, vos ahora arrancás con una materia que es anual y después no sé si la harás en verano o no por la universidad. Claro, Tenés o el verano para terminarla o el año que viene todavía, todo el año para finalizar eh, la tesis. Igual después de que termines de rendir tu último final, tenés 2 años más para presentarla. Y nada, la cuestión obviamente es que vos la presentes antes, pero digo, no es que te urge el tema, tenés mucho tiempo. Eso puede jugarte totalmente en contra, porque vos decís, bueno, total tengo 2 años o 4 años, no importa claro, cuándo, te relajás te totalmente. relajas. ¿Y qué pasa cuando uno se relaja? De lo que pase de acá a 6 meses, no te digo de acá al fin de semana que viene, ¿no? Pero de acá a 6 meses, por ahí viste algo en televisión, agarraste un libro, leíste a algún autor, te juntaste con algún amigo, un colega o lo que fuera, charlaste un tema y de pronto todo esto que vos venís elaborando hace meses, porque hace meses que venimos hablando más o menos por dónde va tu tema, de pronto dispare para otro lado o Claro. leas algo que se te atravesó, viste, como cuando se te mete algo entre los dientes que no te lo puedes sacar, o sea, se te metió una Sí, idea en la cabeza, y vos sí, decís, y te tratás de concentrar en tu temita que ya estaba re lindo ahí, más o menos encuadrado, decís, bueno, voy a empezar a leer este autor, qué sé yo, y me empiezo a escribir tal cosa, y de pronto la cabeza se te está yendo para otro lado. Entonces, hay tiempo para hacer esas cosas. Como hay tiempo, uno todavía puede hacer virajes. Entonces no está mal que uno se deje seducir, si querés, un poco por el propio proceso. Estar presente, estar corporizado, diría, ¿no? Merleau-Ponty. En este sentido, aprovechando ya voy tirando chivos de lo que yo sí, hago. sí, sí. Aprovechando la fenomenología, digo, hay que estar corporizados. ¿Qué le pasa a mi cuerpo, independientemente de lo que yo pienso, de lo que yo razono sobre los temas que nos interesan? Yo creo que ahí hay cierta cuestión que se pierde en el problema de ansiedad enorme que se da en los contextos universitarios de presentar mi tesis. Las pocas veces que yo he podido hablar de metodología de investigación en alguna materia o cuando alguien me lo ha preguntado en ambientes académicos, generalmente pasa esto que vos decías al principio. Vos sos un apasionado de la investigación. ¿Cómo haces para guiarte? Por ahí tiene que ver con eso, con que a mí me interesa. La idea es despertar la curiosidad, es ser ese niño de 6 meses Claro, tratando de tocar el rayo de sol o las volutas de polvo en los alumnos. Que esa voluta de polvo o ese rayo de sol sea la posibilidad de todo lo que es el mundo posible de ser investigado para un psicólogo o ese recorte, ese fragmento del mundo que es posible de ser investigado por un psicólogo, en el sentido de sus intereses, pero que sean propios sobre todo. Después sí hay guías, hay posibilidades y demás. Entonces, digo, esta pregunta que vos me haces de qué problemas psicológicos son más importantes de ser estudiados o más relevantes, y ahí va a depender de un montón de variables. Hay cosas que son temas de hoy en día, sin duda, son trending topic, diríamos, ¿no? En claro. términos digitales, no sé, el uso de la inteligencia artificial, pero ya hablar de problemas psicológicos, ya estamos como un poco esta cuestión de la psicopatologización de la experiencia o la psicologización de la experiencia en este sentido, ¿no? Porque podría ser una aproximación totalmente distinta, como por ejemplo, ¿qué fortalezas hay sobre determinadas conductas o sobre determinados procesos? Entonces ya no hablaríamos de un problema, o mejor dicho, bordearíamos en un sentido positivo, ya no sería lo problemático o lo negativo, sino en el sentido positivo. Esa mirada o esa perspectiva quizás son los dos lados, ¿no? de la misma moneda, del mismo objeto que yo quiero investigar, y eso también depende de una elección. ¿Dónde me estoy parando? ¿Me estoy parando del lado de lo psicopatológico, o sea, del área de lo problemático, o del área de las fortalezas? ¿Qué pasa o qué condiciones son necesarias para que este problema no se produzca? ¿No? Entonces, Claro. ahí podemos pensar toda la diversidad y todo el amplio espectro de un determinado tema. Fíjate que hablamos de un tema o de una idea en abstracto, porque todavía no fuimos a Sí, sí, nada, sí, sí. a nada de lo concreto. Y otra cosa que surge mucho, al menos me pasó, es esto de cómo decidir qué tipo de método utilizar. Claro, Porque ahí te metes en un dilema, porque claro, primero y principal, pensemos que uno puede tener mil ideas, como hablábamos recién, para poder investigar o que te interesen o que te generen, no sé, curiosidad, como decías vos. El tema después es delimitarlo al estudio que vamos a hacer nosotros, porque yo puedo querer hacer un tema y no tiene nada que ver con la psicología, y entonces ya digo, no, no, pará.
este tema tiene que estar enmarcado Ujú, dentro de lo que investigo yo. No puedo irme, no sé, a la sociología o irme a la filosofía, ¿se entiende? ujú. Y por eso, entonces, una vez que conseguís eso, después, claro, la segunda interrogante es, che, pará, ¿y cómo decido qué tipo de método utilizar? Claro, ok. Yo ahí siempre lo pienso de la siguiente manera, no es la única, Ujú. no digo que sea la única, y de hecho a veces cuando uno gana en cierta experiencia, puedes un poco como trampear el sistema, pero vamos a ir por esta misma lógica de aproximarse a las cosas como con cierta curiosidad, y permitirse como el factor sorpresa inclusive, ¿no? Si yo logré pasar eh, el primer gran problema o el primer gran dilema que sería cómo paso de una idea de investigación a problematizarlo, una vez que yo tengo delimitado mi problema y definido mi problema, la metodología es una consecuencia directa. Si mi problema de investigación está bien descrito y está bien delimitado, la metodología cae por su propio peso. Y para eso podemos recurrir a nosotros, los que tenemos formación en psicología, es quizás un poco más fácil en este sentido, eh, o al menos quizás yo lo estoy pensando fácil porque tengo formación en psicología, pero eh, porque depende mucho de las palabras que yo estoy utilizando para poder definir mi problema. Si yo, por ejemplo, ahora voy a hablar de un ejemplo concreto, estoy problematizando em, los procesos de subjetividad mediados por ciertos recursos estéticos o por eh, eh, cierta mediación de imágenes o de lo visual o de la estética, como en el caso del cine particularmente, que sería mi laboratorio de investigación. Ujú. Si yo digo, bueno, los procesos de subjetivación mediados por el cine, si yo digo subjetivación, procesos o mediación, estoy hablando de una metodología cualitativa. Prácticamente diría hermenéutica, de acuerdo a si yo voy a estudiar a otros autores o cierta lectura de imágenes estéticas o películas o lo que fuera. La hermenéutica, que es esta forma metodológica en la cual eh, yo realizo cierta interacción entre lo que dice la obra o lo que dicen los autores de la obra o lo que está implícito en la obra y mi interpretación. Después hay un espectro, porque va a depender de cuál va a ser mi posicionamiento dentro de de la hermenéutica, en la cual puedo estar sobreinvolucrado con el objeto, o sea, voy a tratar de ser lo más objetivo posible respecto de este objeto de estudio que yo tengo, o puede ser que esté más bien sobreinvolucrado con mi propia perspectiva que yo tengo sobre ese objeto. Entonces, de nuevo, parecería ser que mi metodología es lo suficientemente amplia como para permitirme una cosa o la otra. Y ahí tenemos, de nuevo, si yo no soy consciente de que eso está dentro, implícito dentro de la propia metodología, puede ser que arranque a investigar, continúe con, no sé, con avance escribiendo cosas y le haya pifiado porque no estoy siendo consecuente con mi metodología. Si yo hablo de procesos de subjetivación mediados por el cine, por ejemplo, o mediados a través del cine, como fuera que lo defina, y de pronto quiero hacer mi investigación cuantitativa y quiero medir estadísticamente qué, la cantidad de visualizaciones de una determinada película, puede ser que eso no me esté diciendo absolutamente nada del sujeto, porque el sujeto no se puede cuantificar. Entonces, ya ahí resolví automáticamente el problema de cuál es mi metodología, porque yo ya definí previamente que mi objeto de estudio, mi problema de investigación tiene que ver con los procesos de subjetivación. Si yo lo del sujeto no lo puedo cuantificar, sería un imposible, digo, o algo que de hecho termine pervirtiendo, porque voy a hacer algo con la estadística. Estadísticas son números, los números los puedo manipular en función de que se ajusten a mi realidad, pero eso no va a servir para nada. Digo, cualquier persona podría darse cuenta enseguida de que lo que acabo de hacer es un mamarracho, digamos. Claro. Pero esto que vos decís con respecto a lo de la investigación, es Ujú. que me pregunto cómo uno puede darse cuenta cuando
realiza una investigación, ¿no? Y hace un hallazgo que sea realmente, o sea, que aporte algo nuevo. Ujú. Bueno, el tema de la novedad, eso no debería ser, a mi entender, esto es un poco mi Ajá, opinión, no debería ser una premisa, lo novedoso, porque bajo el concepto de la novedad es que buscamos incansablemente el, ¿cómo se dice? La olla de oro al final del arco sí. iris. Hay, Ajá, una anécdota muy interesante respecto del arco iris, ¿no? Porque si pensamos en el principio físico de la luz, nosotros observamos el arco, pero en realidad la luz como se refracta en la atmósfera es un círculo. ¿Y el centro del círculo cuál es? ¿No? En este mm, caso, yo estoy observando el arco, el centro claro, de ese arco que estoy observando soy yo. Entonces, sí, salgo a sí, buscar algo que está al final de estás, nada, porque es un círculo, voy a terminar dando la vuelta cuando en realidad el centro está acá, digo. Entonces, hay algo a veces que perdemos en en estas metáforas que podemos pensar, de que quizás lo novedoso no lo encuentre nunca, digo, o quizás lo novedoso ni siquiera esté al final del arco iris, sino en un proceso que yo ya lo vi al principio, o mejor dicho, que yo ya lo tenía desde el principio, pero que no tenía la capacidad suficiente para notarlo, porque yo técnicamente debería poder agotar todo lo que se sabe del tema. En tu claro, caso, que es una tesis de grado, eso excedería, pero escandalosamente, los objetivos de lo que vos tenés que hacer. La novedad en este sentido podría llegar a ser porque vos, leyendo determinados temas, por ejemplo, en el campo de la antropología, te interesa darle una perspectiva desde, eh, desde la psicología. Ahí podría ser que lo novedoso sea que tribute al campo del cual vos estás formándote. O podría ser que la novedad sea que hay un determinado tema que se ha investigado incansablemente en población adulta, pero escasamente en niños. Entonces la novedad sería traer, o sea, un instrumento que mide una determinada variable, que ya fue operacionalizada y demás, eh, y que ha sido estudiado en población anglosajona, pero no ha sido todavía traducido al español, mucho menos al contexto local, ¿no? En Argentina. Entonces, la novedad sería hacer una traducción y un estudio cultural acá. O la novedad podría ser esto que hace un rato respecto de ciertas condiciones que se dan en un contexto y tratar de atravesarlo al otro, hacer un estudio intercultural. De nuevo, por ahí excedería un poco los objetivos de una tesis de grado, pero eso no significa que yo no pueda ni traducir un instrumento, traducir y adaptarlo al contexto local, o que pueda hacer un estudio intercultural comparando una población de acá, porque por ahí tengo conocidos en otro país y hago la misma investigación en otro país y comparo los resultados entre Argentina y España o Dinamarca, no importa. Pero todas esas decisiones tienen que ver, primero y principal, con algunas cuestiones. Justificación y relevancia de la investigación. Si esto de las incumbencias, si el objeto de estudio está correctamente delimitado, volviendo al ejemplo del antropólogo y el psicólogo, ¿no? Si mi objeto de estudio está bien delimitado para el campo de la psicología y yo no estoy de alguna manera tergiversando las cosas y me corrí de incumbencia, o sea, o me corrí de- de mi actividad, digamos, de la observación de mi objeto de estudio como psicólogo y no como un antropólogo, porque para eso son dos ramas totalmente distintas. ¿Pueden estar intercomunicadas entre sí? Sí, porque de hecho hay estudios interdisciplinarios sobre las cosas. Nosotros en la formación de grado no tenemos ni formación de investigadores, por eso hay ciertas complejidades de métodos de estudio y demás que no deberían ni siquiera intentar ser abordadas, pero porque no tengo la formación para hacerlo, ni voy a tener el acompañamiento institucional. Y la otra tiene que ver con esto de que la interdisciplinariedad, no tengo la formación. Por ahí justo coincide con que yo ya estudié de antemano, no sé, me ha pasado alguna vez. Un abogado me consulta en un espacio justamente de tutoría, de manera privada. Como abogado quería investigar algo relacionado con la interdisciplinariedad entre lo jurídico y lo psicológico, ¿no? Y claro, él tenía muchísimo conocimiento del área de abogacía. Lo que pasa es que nunca había hecho una investigación dentro del área legal. Entonces, parte de las problemáticas que él traía, que él había observado en su trabajo como abogado, las quería traer a la psicología y traía una mirada eh, de abogado al problema de claro. estudio que todavía no lo había terminado de pensar como un psicólogo.
Entonces, el primer trabajo que tuvimos que hacer fue poder pensar ese problema que él había observado, pero cambiando el posicionamiento. ¿Qué pasaría si un psicólogo observa esta situación, esta dinámica que vos ves acá? Y cuando logró hacer ese pasaje, logró transformar muy bien su planteo y su problema de investigación. Pero bueno, ahí hubo un laburo interdisciplinario, no como tal, como se lo conoce en el ambiente de investigación, pero sí esta cuestión de poder pensarse en las dos áreas. Lo mismo ocurre con los docentes. Hay muchos docentes o muchos policías, o por lo menos ha sido mi experiencia. Yo he visto policías, he visto docentes, he visto enfermeras o enfermeros que también estudiaron en algún momento o están terminando o terminaron su carrera en psicología y pensaron en algún aspecto interdisciplinario, porque ellos ya venían con cierto bagaje, cierto conocimiento de sus áreas, de una carrera previa, y ahora querían pensar lo mismo adaptado a el área psicológica. Claro. Sí, sí, te entiendo. Ujú, Y vos, justo esto que vos hablabas de acompañamiento en tesis de grado ujú. y tutorías, me gustaría saber qué errores metodológicos son los más comunes. Generalmente este que mencionaba, el hecho de que la metodología o el diseño de investigación no es adecuado para el planteo del problema. A veces porque el problema de investigación no está correctamente delimitado, a veces porque la problemática que intentaron dar cuenta no surge del marco teórico o mucho menos de los antecedentes, no se puede entender o interpretar de esa manera. Entonces, generalmente lo que falla, a veces la metodología es la correcta, pero el diseño no es el adecuado, o a veces ninguna de las dos cosas es la correcta. Por ejemplo, me ha pasado de que han querido em, evaluar de manera cualitativa el estrés académico. Pero para poder hacer un trabajo cualitativo, que técnicamente son entrevistas semiestructuradas, semidirigidas y demás, lo que ocurría con esa investigación era que la problemática era algo que ya se había respondido y había un montón de instrumentos que daban cuenta exactamente de lo mismo. Entonces ahí estaba un problema de que su planteo de investigación no tenía la justificación adecuada. Porque ¿para qué voy a hacer un trabajo que parecería ser que me retrocede 50 años de investigación de todo lo que sabemos del estrés, particularmente del estrés académico, ¿no? Entonces ahí lo que hubo que fue repensar todo. ¿Por qué? ¿Cuál te imaginas que pudo haber sido el problema de esa tesis en esto No, que venimos hablando? imagino que debe tener que ver con el hecho de que, claro, al haber tantos antecedentes, tanta investigación previa, ya Ujú. es como un tema recontra sabido, obsoleto, digamos. Claro, algo de eso había, pero el problema, yo te decía, bueno, que pensemos como investigadores, cuál pudo haber sido el problema, era que Ah, quiso forzar la metodología al problema de investigación. Esta persona no quería meterse en algo cuantitativo porque tenía temor de poder resolver algo del plano de lo estadístico, del uso del programa estadístico, etcétera, etcétera, ¿no? mm, Entonces, como dijo, me siento más segura o con un enfoque cualitativo, quiso forzar todo a su enfoque. Y por eso yo lo que te decía es que va al revés. Cuando yo defino primero mi planteo, por defecto me cae, o sea, pero cae por, literal, claro. es una cosa que cae por defecto. Al menos en mi experiencia siempre ha sido así, insisto, que cuando uno tiene cierta experiencia puede un poco trampear las cosas, pero cuando uno está aproximándose y medio va tropezando con un montón de piedras en el medio, con la falta de apoyo institucional, con quizás una sobrecarga de los docentes de las materias que no llegan a corregir todas las instancias, uno que tiene temor de presentarse o que viene cambiando varias veces de tema o que no sabe muy bien qué investigar, le pasan un montón de cosas en el medio. Entonces, por ahí de lo que se agarra es de lo poquito en lo que dice, bueno, me siento re segura con esta metodología y quiero investigar algo acá. Bueno, ok, pero ¿qué pasa? Cuando vamos a la justificación y relevancia, que es sumamente necesaria, a veces se deja como para el final, bueno, ahora me parece que va por acá. No debería parecernos nada. Debería ser todo coherente en términos de la estructura de mi propia metodología de investigación. Ujú. Si mi planteo de la investigación ya se resuelve por los antecedentes, porque hice una búsqueda exhaustiva, por decantación yo ya debería haber sabido que ese tema lo tendría que haber descartado si yo quería quedarme con una determinada metodología.
pero esto bastaba simplemente una búsqueda muy sencilla en cualquier, no sé, Google Scholar, ¿no? Como el más básico que hay de los repositorios donde uno puede acceder a investigaciones. Ahí era, digo, muy sencillo para uno que viene de afuera con un poquito más de experiencia, darse cuenta cuál era el problema de esta persona, que se había agarrado, viste, Claro. como a la única madera del naufragio de su Es tesis. que estaba Quiero el monstruo defender del mi... SPSS que es, Claro, te digo que es un tema aparte. sí, sí, no, es porque muchos le temen a eso. Sí, sí. Yo creo que es más a la interpretación de los resultados, porque no deja de ser un software. Yo he probado Claro, ahora con otros dos que andan dando vuelta. SPSS fue también el que aprendí a usar en la carrera y me siento seguro usándolo porque es el que yo ya superé cierta curva de aprendizaje. Cuando fui a los otros, me dio la misma ansiedad e inseguridad de puedo confiar en estos resultados. Claro, lo que te devuelve el programa no deja de ser números. La interpretación está en el conocimiento que uno tenga. Y vos y yo vamos a mirar las tablas y vamos a poder hacer interpretaciones totalmente distintas, siempre dentro de un determinado marco de referencia, ¿no? Pero interpretaciones totalmente distintas, sobre todo por la profundidad y la capacidad de síntesis de todos esos datos. claro. Entonces, por huir de ese tema, se abrazó a esa madera balsa, ¿no? Que tenía flotando en el naufragio de su tesis y era como, tenemos que tomar una decisión. Si esto es lo que vos querés hacer y conservar la metodología, te quedás con este parrafito que está acá y todo lo demás tiralo y busquemos otra cosa. Y era, no, pero, no sé, pierdo meses de... Bueno, entonces Claro. hagamos esto, te acompaño en otro proceso porque por decantación lo que está surgiendo acá es determinada cosa. Podemos hacer algunos pequeños ajustes. Respecto del diseño, esta sería la problemática en términos metodológicos. No se ajusta mi problema a la metodología que yo quiero utilizar. En términos de diseño, por ahí yo ajusté, usemos ese mismo ejemplo. Ya resolvimos la cuestión metodológica, decidimos conservar todo el cuerpo, marco teórico y antecedentes que tenía, entonces por decantación hicimos una metodología cuantitativa. Si busca describir datos, es un diseño descriptivo. Si busca correlacionar datos, o mejor dicho, asociar, ¿no?, variables, sería Claro. una metodología correlacional. Serían, en términos muy simplistas, pero básicamente, primeras investigaciones son exploratorias, en un segundo nivel de análisis serían descriptivas, en un tercer nivel serían correlacionales, en un nivel superior, jerárquicamente superior, ¿no?, por la profundidad del análisis que yo estoy haciendo, serían casuística, ¿no? Como, bueno, tratar de ver si a determinados efectos le anteceden ciertas causas, ¿no? Eso en psicología es extremadamente complejo de hacer y ya estamos hablando de diseños experimentales o cuasi experimentales. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, si aplico una determinada intervención en los participantes, disminuyen sus niveles de ansiedad o de estrés, lo que tengo que hacer es un diseño experimental. O sea, no hay manera de que yo Mm. trabaje fuera de un diseño experimental. Si no está el diseño experimental, la metodología puede ser adecuada, pero el diseño está mal planteado, esa investigación no sirve. Si yo avancé con alguna cosa medio extraña y dije que estoy haciendo tal cosa, pero en realidad no lo hice, ese diseño no sirve, por defecto, no sirve esa investigación. Entonces, Claro. ahí de nuevo, podemos notar como con cierta sutileza, cuando uno observa, de que estos pasos, esta rigurosidad en los pasos de las investigaciones y cómo han sido publicadas, nos permiten sí o sí la posibilidad de poder replicar las investigaciones. Y si yo no la puedo replicar porque me faltan pasos, me tengo que comunicar con los investigadores para ver por qué no publicaron, hay cierta información que no publicaron, por ahí por la extensión del artículo. Pero si yo pido y no devuelvo, tengo que anunciar que ese artículo está mal, eh, o está mal redactado, o está incompleto, o en realidad no siguió la rigurosidad de la metodología y del diseño adecuado. Hay muchas cosas que suceden a partir de eso. Por eso, cuando vos preguntas, es súper pertinente esto de cuáles son los errores más comunes en términos de las tesis en general, yo te diría la metodología. Y de la metodología en particular, generalmente los problemas son de diseño. Esa Ujú. sería la respuesta simple después de todo este recorrido. Como en resumen, para los que escuchan Sí, y sí, los que sí, están sí. viendo esto, les sirva de dónde deberían poner sobre todo un ojo muy, pero
sea, con bisturí en la mano, ¿no? De, che, mi Claro. metodología es adecuada para este problema, observar esa relación que se da ahí. Y ahora, me gustaría preguntarte algo para salir un poco después volvemos, pero me gustaría salir un poco de Ujú, esto de la investigación en sí, de cómo se lleva a cabo, pero si no ujú, más que eso, preguntarte con respecto a lo experimental que me resonaba, es ujú. esto de que, claro, en tu caso, que vos haces clínica y por otro lado haces investigación. Entonces, Ujú. mi pregunta viene por este lado, de cómo se conecta la investigación con la clínica. Ok. Como yo decía esto al principio, ¿no? Tengo un perfil bastante atípico porque en los primeros, ya en el segundo año de la carrera, yo ya arranqué mi segunda tanda de materias, digámoslo así, materia Ujú, número 7, 8, 9 por ahí, de la carrera, yo ya arranqué con una formación en paralelo en docencia y en investigación. Entonces, tengo la formación de base que tenemos todos los licenciados en psicología, dentro al menos de la impronta que tiene esta universidad, y los otros dos perfiles. Entonces, mi mirada no es la misma que si yo tuviera solamente uno o dos de estos componentes, porque hay muchos que han hecho ayudantías docentes. Entonces, no es la misma experiencia, y esto es algo que debería estar en el top número uno de cosas que uno debería hacer para comprender un tema, ¿no? En grados de complejidad. Si yo realmente quiero estar seguro que entendí un tema, debería poder explicárselo al otro y el otro debería poder devolverme la información y que esta interacción que se da en términos de docente-alumno, ah, se queda claro el tema, ¿no? De hecho, hay creo que fue el físico alemán o no sé, nacionalizado norteamericano Feynman, que decía, eh, que él cuando pensaba problemas muy, muy complejos de la física, siempre pensaba cómo explicárselos a niños pequeños. ujú. Ese proceso que él hacía de explicación no era una metáfora, simplifiquemos los datos. No, no, era realmente exponerse a la situación de explicar problemas muy complejos de la física traducidos a niños. ¿Por qué? Porque explicarle algo a otro ya te está dando un determinado parámetro de todo el proceso que vos hiciste. No es solamente leí, memoricé, reproduje, aprobé un parcial y ya está. Cuando yo hice el proceso de tener que leer, tomar apuntes, preparar una clase, son muchas capas de análisis, ¿no? Cuando yo se lo explico al otro y encima tengo un feedback y hago ajustes de lo que yo estoy diciendo en función de la exposición que yo estoy dando en la clase, sobre todo si tenemos eh, alumnos y alumnas desafiantes, que para mí es el ideal, cuando yo tengo a alguien como no entendí, está buenísimo que ocurra, porque uno hace ese ajuste, uno reaprende y cuando reaprende es la mejor experiencia que puedes tener. Ajá. Entonces, eso para la clínica es fundamental. ¿Por qué? Porque hay un enorme desafío de todos los terapeutas, que es, yo sé determinadas cosas de lo que a la persona le pasa en términos de padecimiento que entran en, llamémoslo, lo que suele pasar, ¿no? Como ciertas nomenclaturas de un determinado manual de diagnóstico y estadístico. No le vamos a hacer publicidad, no importa. O dentro de determinada estructura, si lo pensamos desde otro modelo. Esa es la experiencia que yo tengo al respecto de eso. Y esa es la información que yo tengo. Pero no es la misma información que tiene el que padece del problema. Porque, sobre todo porque lo padece. Entonces, generalmente Claro. no tiene la misma información. El primer gran desafío es poder hacer este salto de esto que yo sé, que eso es lo que yo sé, o lo que yo entiendo, mejor dicho, de lo que al otro le pasa, que es lo que yo entiendo, no forzar, yo ya sé lo que te pasa a vos. Eso hay que eliminarlo. En todo caso sería, yo entiendo de lo que vos me decís determinada cosa en función de mi marco de referencia. ¿Es correcto suponer tal cosa o es correcto suponer tal otra? Y eso requiere una traducción. Y para esa traducción a veces hay que explicar algo. Se llama psicoeducar eso, el término técnico en el proceso. Y la psicoeducación debería estar desde la primera, hola, ¿cómo estás? En adelante hasta bueno, cualquier cosa me volvés a contactar, pero damos por ser finalizados los objetivos, el alta, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, la psicoeducación debería estar siempre. Y para eso yo tengo que explicarle al otro y enseñarle determinadas cosas, estrategias de regulación emocional, habilidades sociales, explicarle por qué puede ser que le pase en términos biopsicosociales dentro de este paradigma que nosotros estamos trabajando ahora, etc. Y lo mismo pasa del otro lado, cuando la persona viene y desborda
en llanto y en disparos y en ramificar todo lo que le ocurre en toda su experiencia, pueden ser más ordenadas o, o extremadamente rígidas en su manera de explicar las cosas, o pueden ser extremadamente desorganizadas. En términos técnicos, cualquiera de los dos extremos me está hablando de un determinado modelo mental. La persona, en función de cómo habla, cómo se expresa, cómo se comunica, si por ahí no habla, pero se comunica, me está dando a mí, que se supone que estoy más o menos entrenado para poder interpretar estas cosas, eh, cierta información de sus modelos mentales. Puedo inferir ciertas cuestiones que se ocurren en esta retroalimentación que sea comunicacional, pero nunca jamás voy a poder saber lo que le pasa a la otra persona. Entonces, eso es laburar con la empatía, como una cuestión muy básica. No Mm. es poner el ejercicio, esta cuestión medio superficial que se suele decir de la empatía, de ponerte en el lugar del otro, o vos no te estás poniendo en mi lugar. Ese ejercicio realmente debería ser experiencial, corporizado y fenomenológico, pero hay una limitación. Yo puedo hacer un enorme ejercicio por ponerme en el lugar tuyo, por ejemplo, pero por ahí no te estoy dando las pautas de que estoy haciendo ese proceso. Y vos, por tu parte, deberías poder hacer lo mismo, ponerte en mi lugar para tratar de captar ciertas referencias y demás, y comprendernos en estos términos, y eso no ocurriría. Entonces, fíjate que ahí hay algo de poder comprender ciertos procesos mentales que requiere un abordaje de cierta curiosidad o cierta aproximación con presunción de objetividad y dejarse llevar por la experiencia, y hay otra parte y otra experiencia de intentar comunicarte a vos, que tiene que ver muchas veces con el ejercicio de la docencia. Porque, de nuevo, un docente tiene una posición mucho más activa en una clase, pero esa posición activa no debería ser dictatorial. O sea, se hace lo que yo digo en esta clase. Al menos, de nuevo, esa es mi experiencia. Yo entiendo que hay distintas formas de ser docente, hay distintos perfiles, como hay distintos estilos, se llaman, ¿no? Del Ujú. terapeuta. Hay terapeutas mucho más activos y demás. Pero fíjate que ahí se combinan un montón de las cosas. Seguramente, cuando escuchen estos, los que ya se han recibido, estén dando sus primeros pasos, o hace 10 años que están en la formación, en la carrera, eh, se darán cuenta de que hay un montón de cosas de estas que las hacen. Porque han leído sobre esto o han aprendido en espacios de supervisión o alguien les ha dicho alguna vez, o lo han aprendido por ensayo y error porque lo hacemos todo. El tema es qué grado de conocimiento tengo yo de estos procesos. Un investigador va a tener un grado superior de información sobre eso que yo estoy haciendo que una persona con solamente su formación de grado no tiene. ¿Eso me vuelve mejor en la experiencia? Y la verdad que no lo sé. De hecho, yo a veces creo que termino pecando más de docente en el espacio de terapia, y es algo que he supervisado varias veces. Y alguna que otra vez me lo han devuelto medio como chiste, o uy, viniste re profe hoy, una cosa así, me han dicho alguna vez. Fuera del chiste, digo, también uno debería poder correrse de ese lugar porque no es la idea ponerse en el rol docente. Uno está ahí para acompañar un determinado proceso y es entrar y salir, digo, de esa cuestión. El rol de docente, sobre todo en nivel superior, es este de formar futuros profesionales. Entonces es un rol de compromiso totalmente distinto del rol de terapeuta en ese sentido. Claro, bien, súper claro. Ok, y Bien. me gustaría preguntarte, ¿sabes qué? Acerca de también por el lado de la ética, porque lo nombramos, creo que antes de la charla esta estábamos hablando y Mm. nombramos la ética y justamente me preguntaba yo, ¿hay temas que son difíciles de investigar pero desde la mirada ética? Sí, sin dudas. Em, por empezar, de nuevo, hablando del contexto en el que uno está investigando, no es lo mismo investigar dentro de un encuadre de un alumno a punto de recibirse o ya egresado, ¿no? Ujú. Que está optando por su título de licenciatura, va a tener limitaciones que son propias de que no es un profesional. Cuando uno es profesional, con lo que corre es con su título, o sea, con su matrícula, con su patrimonio, si hubiese algún tipo de inconveniente en términos éticos. Esto no hay que pensarlo como un término de castigo, sino sobre todo una cuestión de ciertas limitaciones en términos de ética, de, de qué es lo que se está buscando proteger en todo caso. Nuestro laburo, o como de cualquiera, digo, en términos éticos,
sabemos que podemos estar poniéndonos nosotros en un riesgo o exponiendo a otras personas a un riesgo. Por supuesto que parecería ser que distribuir un cuestionario, sobre todo hoy con la facilidad que hay de pasar encuestas, parecería ser que no hay un mayor inconveniente sobre eso. Pero, por ejemplo, ahí lo que tenemos es acceso a determinada información que por ahí no carga con un nombre y un apellido, pero a veces, esto yo lo he visto, no dicen los lineamientos éticos a los que adhieren. Y eso es información que atenta en contra justamente eh, desde el habeas data, para hablar de una de la ley argentina de protección de datos personales, hasta todo el corpus ético de cómo se investiga en ciencias de la salud, medicina, psicología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, deben estar en los lineamientos éticos a los que uno adhiere. Es información que tiene que estar. Es no sé, como ir y contratar un servicio y no tener un contrato de base. Digo, no siquiera sé lo que estoy adhiriendo, por más de que por las preguntas parezca una cuestión obvia. Y esto a mí me da la sensación de que tiene que ver justamente con eso, con que muchas veces se da como por hecho, ¿no? De que las consideraciones éticas no estén ahí de primera mano. Eso en términos generales, ¿no? Porque parecería ser que como yo no estoy exponiéndome yo mismo porque comparto un enlace y no expongo al otro porque no le pido información personal más allá de su género, su orientación sexual, ponele, y de casualidad si lo estoy queriendo investigar, su edad y no mucho más, y la zona de residencia, como en la división, si es de Cava o de GBA, por decirte algo, bueno, yo no tengo mucha más información con eso que me van a venir a reclamar después. Bueno, ok, pero no hay que dar por sentadas las cosas, porque eso es poco profesional en todo sentido, en este sentido. Pues yo no estoy haciendo una encuesta para no sé, mi Instagram, o no estoy haciendo una encuesta por curiosidad, estoy dentro de un encuadre institucional, que en este caso que es la formación de grado. Cuando uno trabaja, como en mi caso, que justamente al principio decía esto, ¿no? Bueno, ahora recientemente un poco eso ha ido cambiando, ¿no? Pero en mi caso, yo investigo de manera particular. Nunca me he aproximado, salvo en mi tesis de grado, que sí lo hice, pero nunca me he aproximado de manera particular, o sea, como investigador independiente, a investigar con personas. Siempre he hecho revisiones sistemáticas o revisiones teóricas de información o he acompañado en procesos de investigación, tanto en grado como en superior. Ahora eso cambió porque voy a participar del equipo de investigación del Colegio de Psicólogos del Distrito Tercero, ¿no? Que es donde yo estoy radicado. Entonces, yo ya tengo mi primera incumbencia institucional. Tengo una de la que no he hecho uso, simplemente estuve ahí con alguna cuestión medio básica de búsqueda de información y no mucho más, dentro de la institución de la universidad de la que me gradué, en el equipo de investigación de la materia de semiología, pero no hubo, ahí no publiqué artículos, no hice nada. Figuré nomás en un proyecto que no avanzó mucho, no progresó mucho. En este caso sí entiendo que ya voy a tener otros lineamientos y de hecho cuando yo publique, por ejemplo, ahora tengo un artículo que ya envié y otro que estoy a punto de enviar. Probablemente este nuevo que vaya a enviar ya figure como mi vínculo institucional de perteneciente al colegio. Podría optar de simplemente continuar diciendo que lo hago de manera eh, independiente porque eso se puede hacer. El primero que envié a una revista, que todavía no me confirmaron si se publica o no, dice justamente investigador independiente, porque no estoy adherido a ninguna institución. El hecho de pertenecer a una institución te da otra impronta, digo, tenés como un aval o un acompañamiento, que de manera independiente no lo hay. Pero eso no significa que uno no pueda investigar de manera independiente, incluso esto es una invitación para que escuchen, si están dando sus primeros pasos en la formación o ya están avanzados, pero les interesa, está buenísimo que se aproximen a querer publicar. Se puede buscar. Obviamente que hay cierta rigurosidad, hay revistas que si uno no tiene una adherencia institucional no publican, y por supuesto que con acompañamiento va a ser mucho mejor, pero eso no significa que cualquier persona dentro de su formación de grado no haga una primera aproximación a publicar a un artículo en una revista, que está buenísimo porque inclusive este artículo eventualmente se puede convertir o reconvertir en la tesis de grado. De hecho, hay que indicar que esa tesis
surge a partir de un artículo publicado con un antecedente tal, porque si no sería un autoplagio. Ese es un tema que quizás no dé para otra charla el tema del plagio. Pero bueno, digo, lineamientos éticos hay un montón y son mega diversos. En términos de diseño, lo que hablamos de los diseños experimentales o cuasi experimentales, justamente lo que requiere es eso, sobre todo si yo voy a intervenir de alguna manera. No importa si es algo tan básico como dar un taller en el medio. Por ejemplo, no sé si yo quiero evaluar un cierto grado de conocimiento sobre algo, ciertas estrategias, evalúo a todo un grupo con ciertos instrumentos, tomo a la mitad de ese grupo al azar, realizo una intervención, por ejemplo, dictar un taller sobre X cosa. Y en una segunda instancia volver a evaluarlos a todos y ver si hay diferencias entre la intervención para el grupo A o el grupo B, si es el grupo control, justamente aquellos que no hayan pasado por el taller. Yo ahí estoy manipulando variables. Hay algo que yo estoy metiendo que es mi variable de interés, que es esta intervención en el medio. Y eso, por supuesto, que requiere una rigurosidad mucho mayor y de un acompañamiento que va a depender un montón de qué es lo que yo estoy diciendo. Una cosa es dictar una charla, un taller, hagamos tal cosa sobre manualidades de, no sé, X o de habilidades sociales. Quizás yo imparto una clase y la gente me devuelve alguna cuestión. O puedo estar trabajando, no sé, por ejemplo, con eh, ejercicios relacionados o asociados al mindfulness, por ejemplo. Hay que saber de que mindfulness no es para cualquier persona porque hay una tasa muy pequeña de personas que pueden generar sobreactivación eh, de desregulación emocional por el propio ejercicio de la introspección o que pueden, si pasaron o si están atravesando situaciones, están atravesando por ahí cuestiones de ataques de pánico, el ejercicio de la respiración puede desembocar eventualmente eh, una desregulación emocional, ¿no? Un ataque de pánico justamente por el ejercicio respiratorio. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué hago yo como alumno que no tengo formación suficiente ni experiencia si de pronto una de las 45, 50, 100 personas que están participando de mi taller se desregula en el momento? Por algo que yo no tuve en cuenta de antemano, ¿no? Y eso habla de un aspecto ético. Entonces, al menos hay que tener muchos, muchos cuidados o muchos recaudos en ese sentido. Y eso también habla de una ética. Una cosa es que yo haya obviado o no me haya dado cuenta de que cuando armé mi cuestionario no lo puse, como los lineamientos éticos a los que estoy abogando en mi investigación, y otra cosa es que no haya consecuencias éticas. Esas consecuencias éticas siempre va a haber, y tengo que entender de que mi regulación o mi marco regulatorio es muchísimo más reducido como alumno que el que voy a tener como un profesional que quizás ni siquiera está capacitado o ha pasado por determinadas experiencias de acompañamiento de acuerdo a la intervención que yo quiera hacer. Claro. Bueno, genial. En esto que estabas hablando, se me vino a la mente otra pregunta. Yo te dije que iba a hacer las últimas, pero agrego una más. Porque me pareció que era súper interesante esto de pensar con respecto a vos como asesoría de tesis y aquellos que estén haciendo tesis, ¿cuánta IA sí y cuánta IA no? Yo diría lo siguiente. Hmm. Se escucha, ¿no? No, porque toqué Sí, sí, justo sin sí, sí. querer a... Ok. Yo diría lo siguiente. La IA para el final, para darte un auxilio con un parafraseado, un texto o alguna cosa. Para lo que es el proceso del armado de la estructura general, poder pensar, trasladar esto que decíamos al principio, entre la idea al problema y demás, no debería haber inteligencia artificial. Nada. Ujú. Sobre todo si uno no tiene experiencia en investigación. No estoy totalmente en contra, no es una, no, yo entiendo que no es una respuesta tibia, aunque lo parezca, pero No, igual la pregunta pasa, tampoco es cómoda. Yo pregunto porque en realidad todo el mundo imagino, no estoy metiendo a todos en la misma bolsa, pero creo que la gran parte de los estudiantes la utilizan y bueno, sí, es una herramienta que hoy día la usa prácticamente todo el mundo. sí, hasta que llegas a la instancia en la que alguien te hace una pregunta de cómo llegaste a estas conclusiones. Claro, y ahí se estabiliza. Si vos pasaste por todo el procedimiento, y no importa si tus conclusiones, o sea, sí importa, lo que quiero decir es que para el procedimiento, ¿no? No Ujú. importa si tus conclusiones son erradas, son erróneas o son falaces. Pensemos en las hipótesis, trabajos cuantitativos, porque los trabajos cualitativos tienen hipótesis
de trabajo ad hoc, no son hipótesis que son necesarias de ser refutadas. Estamos hablando de refutabilidad, que es una manera de poder pensar ciertos procesos de investigación, ¿no? Pensemos en esto, en poder refutar una hipótesis. Y yo encuentro que en mi investigación hay diferencias asociadas hay diferencias de género. Y observo mi tabla de comparaciones de grupos y observo que hay una... Ok, pero yo aquí estoy describiendo los datos que aparecieron en mi análisis estadístico. Me tengo que remontar a lo que dicen los antecedentes y resulta que en mis antecedentes ni uno solo menciona la diferencia de género. Y yo encuentro que al final dijeron, no, sí, porque esto tiene que ver con lo que dijo fulano y mengano y bla, bla, bla. Ok, yo como tutor de tesis muchas veces he preguntado, ¿cómo llegaste a estas conclusiones en la hipótesis número 3 al respecto de la diferencia de género, que en las mujeres hay mayor ansiedad que en los varones por esto y esto, según lo que dicen fulano y mengano? No te saben responder, ni siquiera tienen ahí citado a quienes dijeron. Vos los vas a buscar y ponele que tengas la suerte de que metiste todo dentro de la IA y te respondió y te dijo, sí, fulano y mengano dijeron la diferencia. Esa información no está en mi tesis. Si no está en mi tesis, ¿qué hice yo con esa información? Entonces, una cosa es que yo describa los datos y suponga determinadas cosas y no cite a nadie y no referencia a nadie y eso toda información que yo leía en algún momento y no está. Y otra cosa es que yo agarré todo el bloque de información, lo metí en un software de plagio, diría Chomsky, ¿no? Los metí en un software de plagio en uno de esos chats, ¿no? De inteligencia artificial, en cualquiera, y me escupa determinada información y en el momento la inteligencia artificial, información que no tiene, la inventa. Eso se llama alucinación. El investigador, que soy yo, que hice ese procedimiento, tengo que responderle que me está preguntando. La verdad que no tengo ni idea. Le pedí a ChatGPT que me lo hiciera. Esa es una respuesta inadecuada y la verdad que sí, hay que tratar de reemplazarla, pero al menos yo soy consciente de que fue lo que hice y por eso hay determinados errores de interpretación de los datos o cuando menos quizás la interpretación es adecuada, pero cuando salí a discutir con los antecedentes era información que no estaba. ¿Se entiende un poco Sí, hacia sí, dónde sí, vamos sí. con estas cuestiones? Esto es muy fácil de observar cuando uno utilizó inteligencia artificial. Ni hablar de otra cosa que también tiene que ver con qué es lo que nos damos cuenta los profes, que es, escuchás hablar 10 minutos a una persona y ves la manera en la que escribe, y generalmente hay un match. No te digo que sea exacto, porque hay muchas personas que hablan de manera muy dispersa por ansiedad o que hablan poco porque eh, tienen como cierto temor de exponerse y demás, y te hablan bajito, pero por ahí son genios, digo yo. Hay muchas veces que me genera mucho cariño porque me hacen acordar a mí hace, no sé, 10 años atrás o 15 años atrás, cuando no me animaba a hablar. Y por ahí, nada, tenés una capacidad enorme de poder procesar un montón de información de manera muy rápida y se te escapa el de dónde la sacaste la información, porque leíste mucho y escribiste poco. Entonces uno señala de, fíjate que acá estás haciendo interpretaciones de datos que no pusiste en tu tesis en la parte de adelante. Pero eso uno lo observa porque dialoga con la persona. Si vos me pasás toda la tesis escrita, tus 50 páginas, que capaz que están maravillosamente escritas, y te escucho hablar y no machea ni ahí, o sea, como te das cuenta, porque la persona Claro. habla de una manera que es demasiado desorganizada, que no tiene muy en claro de qué fue lo que hizo en el medio, por ahí te dice, no, bueno, pero acá me ayudaron a hacer tal cosa, se dispersa. Si uno más o menos digo, acompañó el proceso, estuvo involucrado en todas las partes, debería más o menos coincidir entre lo que escribió y lo que te está explicando. Por eso digo, es muy fácil, con 10 minutos de charla uno enseguida se da cuenta cómo hablan las personas y observa cómo escribe, el nivel de desorganización que tienen. ¿Por qué? Porque la estructura de una tesis, justamente, y hablando, vale la redundancia, está estructurada de una determinada manera. Yo cuando me expreso, tengo que tener una cierta rigurosidad. A veces, de hecho, yo cuando hablo, por ahí organizo y respondo las cosas en varios niveles de análisis, arranco como de lo más general o más particular, porque estoy más acostumbrado a pensar metodológicamente de esa manera. Y esa es una forma en la que uno incorporó información y incorporó la manera metodológica de explicar las cosas, en las cuales condensa un montón de información. En el medio metí ejemplos, tiré un chiste o dije una mala palabra, porque bueno, vos me conoces, hasta inclusive dando clases suelo ser
bastante poco Sí. ortodoxo, digo, pero cuando uno se enfrenta a determinadas cosas, a lo sumo debe poder poner un freno y decir, esto no recuerdo dónde lo saqué. Yo lo llamo amnesia de la fuente. No sé si es un término que lo robé a algún lado, porque no Mm. recuerdo de la fuente si lo saqué o no de algún lado, pero yo suelo decir eso, no recuerdo dónde lo saqué, porque a veces leo tanto digo, que no retengo la información. Eso es un ejercicio crítico que he incorporado en los últimos años, de tratar de tener en cuenta cuando comento algo, citar por lo menos a algún lado, al autor o un libro o algo, alguna referencia básica de dónde estoy sacando la información, porque eso también auxilia a que si yo cometí un error, sé de dónde puedo ir a buscarlo, o al otro le está dando cierto parámetro de dónde tomar información cuando uno habla de determinadas cosas. Hoy, por ejemplo, mencionaba a Juan Zamaja, ¿no? Epistemólogo, que tiene un manual de metodología que la verdad que está muy bueno, pero podríamos hablar del clásico de Hernández Sampieri, que es de ciencias sociales en general, que también es excelente y súper dinámico, súper didáctico, como para ir a recurrir en gran parte de lo que nosotros hemos hablado acá. Quizás no lo cité a Sampieri y colaboradores, pero son manuales de metodología muy buenos. Más que todos estos, porque es alguien a quien yo leo sistemáticamente por proyecto de investigación, es a Mario Bunge, que quizás de nuevo es un edificio filosófico demasiado complejo a veces para traerlo o invitarlo a una clase de un segundo año, como me ha tocado dar la materia fundamentos metodológicos y epistemológicos de la ciencia, para, para pensar en una metodología bungiana en un segundo año. Sin embargo, la manera de estructurar la información que tiene Mario Bunge para mí es excelsa, o sea, hay que sacarse el sombrero porque el tipo arranca describiéndote al detalle qué entiende por cada palabra. Él cómo entiende la semántica, sería su parte número uno, ¿no? La semántica de las palabras, después la nociología, después la ontología, después la metodología y eventualmente la ética dentro del proceso de investigación. Y vos tomás cualquiera de esos libros fuera del sistema filosófico, ¿no? Cualquiera de esos libros de divulgación y están estructurados de esa manera. Siguió siempre exactamente la misma metodología, independientemente de que hablara de medicina, que hablara de psicología, que tiene uno de psicología, que hablara de economía, que hablara de política o de ciencias sociales en general, ¿no? Eh, y la verdad que eso es espectacular observarlo, es muy organizado, muy estructurado, muy complejo también a veces de comprenderlo, de hecho gran parte de las fórmulas matemáticas con las que él describe algunas cuestiones, yo las paso por alto porque no reconozco muy poco del lenguaje matemático y porque a veces excede lo que yo necesito hacer. No estoy haciendo filosofía, estoy haciendo Claro. psicología, entonces me corro un poco de ahí. Pero bueno, en este sentido, yo creo que es esto lo que nos falta. Nos falta mayor instrucción en términos de poder pensar metodológicamente, que si uno superó ese gran desafío, puede utilizar inteligencia artificial de una manera mucho más adecuada, porque no la va a usar para resolver el problema, la va a usar en todo caso para que te simplifique tareas, como por ejemplo redactarte de una manera mucho más bonita un párrafo cuando uno ya está cansado de estar parafraseando información que leyó en un montón de fuentes, o organizarte fuentes, tirarte alguna idea sobre algo, ¿no? Cuando yo ya capté la información de los antecedentes, tengo mis resultados, más o menos organicé y poder preguntar varias hipótesis explicativas, o sea, inferencias que podemos hacer de determinados datos, y por ahí te tiro varias y eso te sirve para poder salir y filtrar y buscar información que te está faltando, porque te das cuenta de que encontraste, hablando de la novedad, de que como camino de llegada y no como camino de partida, de que de pronto encontraste algo que no lo leíste en ninguno de los antecedentes. Y la gente ahí se asusta un montón. A mí me ha pasado muchas veces. Es decir, no, pero esto lo voy a eliminar porque no tengo contra quién discutir. No, pará, traelo, que esto es tu aporte, porque no hay investigaciones sobre este tema. Suele pasar mucho, por ejemplo, con variables sociodemográficas, porque por ahí quedan descartadas. Entonces, al menos entre todo lo que pudimos buscar, esto no se ha evidenciado. Bueno, ese es tu aporte. Limitado al contexto de una investigación de una carrera de grado, sí, no importa, pero por lo menos es tu aporte, es una novedad. Y Claro. ese, esto, ¿no? Porque lo habíamos dejado como en un pin al principio, cuando me comentaste que es novedoso o que es necesario para investigar, y yo te dije, ojo con las novedades, porque quizás estoy buscando, salí a buscar, ¿no? La vasija de oro, Sí. y siempre estuvo acá, porque estaba en mis datos. Lo que pasa es que yo hasta que no llegué al final no sabía que yo ya la tenía de antemano, porque tuve que haber hecho todo este otro proceso. Ujú.
Bueno, creo que hemos abordado casi todos los temas acerca de la investigación. Te fui haciendo preguntas en base a esto y clarificando un montón de cosas, así que todos los que vean esto y que estén con el tema de la tesis o que les guste investigar, como decías vos, que les nazca o que se atrevan, ¿no? Porque también es como Se ese... animen, está buenísimo. Sí, sí, sí. Así, Hace falta. Ojalá, ojalá que les sirva. Gracias, obviamente, por la invitación, por la paciencia y lo improvisado. Nos salió re bien, creo. no. No sé, ya lo veremos. Se ve bien la Sí, improvisación. no, gracias a vos por el tiempo y escúchame, Sí. antes de que cerremos el video, me gustaría nada, que vos cuentes primero lo del podcast, porque capaz que alguno se Ok. copa y lo quiere escuchar, tus redes, El tiro los chivos. Bueno, tira los hoy chivos. aproveché y dejé abajo de mi nombre ahí el @max.uponatime, que es el Instagram. Creo que se ve porque yo lo Sí, aproveché y lo se ve. metí ahí. Ahí me pueden buscar. Lo reactivé hace relativamente poco. Es una cuenta que hace bastante tiempo que tenía, hace unos años atrás. Hacía algo de una manera menos sistemática como lo estoy haciendo ahora, que es hablar de mis grandes pasiones, la literatura y el cine. La diferencia es que ahora está mediada de manera interdisciplinaria entre debates o entre cruces entre la psicología y la filosofía. Eh, y el podcast, que por ahora lo estoy subiendo a Spotify, sale todos los sábados a la mañana o cerca del mediodía, en la medida de lo posible, un capítulo nuevo o un episodio nuevo, y lo usé también un poco como excusa para relatar mi abordaje de, de una investigación. En realidad estoy estudiando algo de manera autodidacta, que es la historia del cine. Empezó un poco como excusa en ese sentido y voy echando de a poco a pequeños avances y pequeños procesos al respecto del tema que a mí me interesa, que tiene que ver justamente con esto que mencionaba en algún momento, que son los procesos de subjetividad, para poder pensar cuál es el sujeto que emerge en relación con el cine. El cine, como he dicho un montón de veces, es la excusa. Yo pienso el cine como un laboratorio de investigación, lo pongo en tensión al respecto de diversas teorías, tanto psicológicas como de diversas miradas filosóficas. Y la idea es eso, es, así como diría Samaja, ¿no? De aprender haciendo. Mi idea es ver qué surge de este tema de investigación a partir de eso. El podcast lo pueden encontrar como apuntes seleccionados y si no en mi Instagram está en la bio está el acceso directo y por supuesto por cualquiera de las vías, ya sea en el podcast o en Instagram o después si querés en YouTube dejamos un mail o lo que fuera. Si tienen dudas, los que estén realizando sus investigaciones o quieren saber algo de lo que hemos charlado, si quieren material, la otra vuelta hablaba un amigo nuestro, Joaco, hablando con Joaco, me decía, estaría bueno que vos pongas las referencias y a otros que me dicen, no, no hace falta que pongas las referencias y demás. Bueno, no importa. La cuestión es que a veces hay algo de lo que uno escucha o ve o lo que fuera por ahí que menciona que queda dando vueltas y por ahí es como, che, dijiste tal cosa, ¿de dónde lo sacaste? ¿De dónde puedo leer más sobre ese tema? Está buenísimo que no tengas esas interacciones porque ayuda muchísimo para los que estamos divulgando algo como el laborazo que estás haciendo vos con las entrevistas o en este proceso que por ahí lo he ido monopolizando yo. Pero también digo lo que vean en las redes sociales al respecto de, sea material de filosofía, de psicología o de lo que fuera, o alguna película, etcétera, que yo por ahí menciono así como al pasar, pueden escribir ahí a ver qué les puedo pasar, qué les puedo acercar de material sobre todo. Buenísimo. Bueno, Maxi, un abrazo grande, gracias de nuevo Otro para vos, Char. No, por favor, a vos por el espacio. Un y abrazo. seguimos en contacto.